Mi nombre es Bleidis del Carmen Araújo Contreras, soy docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. El tema a tratar hoy es gerencia de procesos. Este es un tema que hace parte de un curso que se llama Sistemas Contables. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la calidad. Todos los productos y todos los servicios de una empresa exigen, de acuerdo a las normas internacionales, la calidad. Hoy en día la calidad depende de muchos factores que están involucrados en el producto o servicio, como la infraestructura, la organización, los recursos humanos, los equipos, los insumos, los sistemas y todo lo que abarca la consecución o la fabricación del producto. La calidad depende de cuatro aspectos importantes. Lo que se hace, se piensa primero, lo que se piensa se dice y lo que se dice se siente. Cuando nosotros hacemos las cosas que decimos y pensamos, las hacemos con calidad, la calidad resulta ser mejor que lo que nosotros queremos conseguir. ¿Qué es un proceso? En calidad nosotros tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Están los macroprocesos, que son los procesos integrales de una empresa. Los macroprocesos están formados por procesos que son cada una de las subdivisiones de los macroprocesos. Un macroproceso es una serie de tareas de valor agregado que se vinculan entre sí para transformar un insumo en un producto de bien o servicio. Antes de la producción debemos analizar los antecedentes de una empresa. Cómo es la estructura organizacional en la empresa. De esto depende de que el producto del bien o servicio salga con éxito y con calidad. ¿Por qué? Porque esta estructura organizacional, si está trabajada por procesos, esos procesos involucran unos estándares para la calidad. ¿Cómo se formó esa estructura? Es el antecedente de la estructura organizacional. ¿Sí? Podemos ver en esta imagen cuál de los dos está tratando con calidad y con procesos. Vemos de un lado un ejército totalmente desordenado y vemos del otro lado un ejército en desorden. ¿Cuál de los dos podrá prestar mejor servicio y servicios de calidad? En la estructura organizacional por procesos debemos tener en cuenta las necesidades del cliente y la satisfacción del cliente. El cliente no solamente puede ser interno, sino que también puede ser externo. El cliente interno es el que requiere de nuestra información, de nuestros insumos para producir y hacer sus funciones. Y el cliente externo es el que viene a buscar el bien o servicio que la empresa le entrega. Esa satisfacción debe ser total con calidad. ¿Por qué el proceso? El proceso de las empresas u organizaciones deben ser eficientes y en la mayoría de las organizaciones se debe tomar conciencia de que todo se debe hacer con calidad y en el curso relacionado de la información con proceso. En la estructura organizacional por proceso tenemos un eje central, una unidad de trabajo, las mediciones, los focos, el papel del directivo, la figura clave y la cultura. Este es el proceso tradicional. El proceso actual se maneja a través de una estructura de equipos de trabajo, ¿sí?, que se hacen con mediciones de punta a punta, donde el foco es el cliente, el papel del directivo es el instructor, la figura clave es el dueño del proceso y la cultura es colaborativa. Las empresas funcionales versus las empresas con procesos. Las empresas funcionales manejan unos empleados con problemas, ellos solamente hacen su trabajo, ellos comprenden únicamente su trabajo, nadie más en la empresa comprende su trabajo sino ellos, que son los que lo hacen. Se evalúan los individuos, o sea, se evalúa el trabajador individualmente, no se evalúa el proceso. Hay un control de los empleados, no del proceso, y se busca quién cometió el error y se busca la corrección del error. En la empresa por procesos se determina el proceso es el problema, ya aquí no buscamos culpables en el empleado, sino en los procesos. Si algo sale malo, es el proceso el que está mal definido, no es el empleado el que lo ha hecho. ¿Por qué? Aquí nos vamos a detener un poco en el pensamiento de que un empleado cuando ingresa a una empresa primero debe haber una inducción
cuando ingresa, donde se le explica las características y la forma como la empresa hace sus actividades, no es como el empleado las quiera elaborar. También está una capacitación donde se le enseña al empleado el tema técnico del servicio que él vaya a prestar. No es que él deba saber sus funciones o deba saber qué va a hacer porque es profesional, no, es que la empresa lo debe actualizar y aterrizar con respecto a los temas que va a trabajar en la empresa. Y el otro punto que debemos tratar también es de que además de que el empleado sabe sus funciones y que lo capacitemos, también debemos reinducirlo y recapacitarlo. Es decir, cuando hay un cambio en la normatividad, el empleado se debe actualizar. Esta es la forma como nosotros podemos trabajar por procesos de una forma segura, donde los procesos no se vuelven cuadriculados, de una forma de que la empresa no dé marcha y se atrasen los procesos, sino que las empresas fluyen definitivamente en su organización y en su estructura de manera eficaz, que es lo que busca el proceso. El proceso tiende a solucionar el problema y el problema es el proceso. Cuando se presenta en el proceso es el que define cuál es la dificultad, no es que el empleado no sirva. Ayuda a que las cosas se den más efectivamente, ayuda a que el lugar que yo ocupo en mi trabajo sea un lugar de proceso y que otras personas también puedan desarrollar la misma actividad que yo desarrollo. Ayuda a evaluar el proceso, es decir, nosotros como todos los empleados que llegan a esa función deben saber ese proceso, nosotros no evaluamos el desempeño del empleado, sino el desempeño del proceso. Ayuda a que las personas se desarrollen porque estamos en constante capacitación. Permite de que identificar dónde se cometió el error, porque el proceso es una forma continua de medir actividades y reduce la variación de los errores. La estructura organizacional por proceso está conformada por una red de procesos que es manejada por un equipo de procesos, una documentación que es la que guía esos procesos y unos indicadores que nos miden esos procesos. El ciclo Deming de PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, nos habla acerca de la satisfacción del cliente. Ahí es donde nosotros podemos mostrar de que el proceso cumple las características o condiciones que el cliente está requiriendo. El proceso cruza diferentes límites organizacionales y esos límites organizacionales deben ser verticales y horizontales en una empresa. Se puede describir las entradas y las salidas cuando tenemos un dato de esos límites organizacionales. Se habla realmente de procesos si se cumplen las siguientes características o condiciones. Si nosotros hablamos de metas y hablamos de fines, la finalidad y la meta son objetivos de los procesos. El proceso tiene que ser fácil, comprendido para cualquier persona en la organización. Entonces, aquí sí podemos, con la herramienta que tenemos, determinar qué es un proceso. Entonces, un proceso es un conjunto de operaciones que transforman y dan un valor agregado a un producto. Es repetible en el tiempo, porque el proceso es cíclico. Tiene un dueño, que es el dueño del proceso, y se relaciona con otros procesos. Los elementos de un proceso son las entradas. Las entradas pueden estar categorizadas como documentos o proveedores, ¿sí? ¿Quién me surte a mí de la información que necesito para transformarlo en salida? Las entradas como recursos son las necesidades que tiene el proceso para poder ejecutar y desarrollarse, y los controles que se necesitan para que ese proceso pueda darse eficiente y eficazmente, y así poder obtener una salida con la satisfacción necesaria. En el modelo de la transformación tenemos que las operaciones, cuando se producen servicios y productos, se deben hacer por un método de transformación. Esta transformación es el uso de los recursos para modificar un estado o condición en algo
que sea un servicio o un producto de lo que se requiera. Entonces, aquí tenemos que los materiales son la información, los recursos transformados, y que esos recursos y información los toman los empleados y hacen equipos en los procesos y ayudan a transformar esos recursos y esa información en una salida con satisfacción. Para entender los procesos debemos entender la estructura de la que ya estuvimos hablando. La estructura de los procesos está conformada por unos macroprocesos, los cuales están formados por un conjunto de procesos, unas actividades que están conformadas por un conjunto de tareas y unos procesos que están establecidos por un conjunto de actividades. Para nosotros entender la conformación de un proceso, podemos mapear el proceso. Mapear el proceso es definir cuáles son las actividades que conforman ese proceso. El proceso lo podemos dividir en actividades y mapearlo como proceso 1, proceso 2, proceso 3, y el conjunto de actividades que están conformando nuestro proceso es el mapa de procesos. Vamos a hacer un ejemplo de macroprocesos en el macroproceso de producción de productivo de aves. El macroproceso productivo de aves empieza con el pollo vivo. Tomamos el pollo vivo y en la recepción lo compramos o lo tomamos simplemente, si lo tenemos en bodega, lo tomamos, lo matamos o lo feneacemos, lo empacamos, lo despachamos y ahí está el producto que el cliente necesita. Ahora podemos también ver el mismo macroproceso en una empresa de comercialización eléctrica y vemos de que el cliente pide el servicio eléctrico, se le hace un proceso de conexión, se le factura el servicio en el tiempo en el que estuvo utilizando el proceso de conexión y se hace el recaudo. Como ustedes ven, aquí estamos tomando el macroproceso y lo dividimos en actividades para poder mapearlo y entenderlo mejor. De igual forma, vamos a trabajar dentro de un proceso con diferentes actividades, como les veníamos diciendo. Las actividades de un proceso son todas aquellas operaciones que conforman al proceso. En la diagramación de proceso con estas actividades, miramos que primero hacemos un diagrama de bloques o lo podemos graficar a través de un diagrama de flujos, de un diagrama funcional o un recorrido geográfico. Este es un mapa de procesos. Este mapa de procesos nos está determinando el cliente, las necesidades del cliente, y dentro de las necesidades del cliente establecemos el ciclo PHBA. En el ciclo PHBA empezamos por unos procesos estratégicos que son los procesos directivos. Hay unos procesos que son de apoyo, que son los que ayudan al desarrollo empresarial, y unos procesos que son operacionales o procesos misionales, que son los que tienen que ver con el objeto social de la empresa. En el desarrollo del objeto social de la empresa tomamos los procesos misionales. Entonces, aquí tenemos en el mapa la división de los 3 tipos de macroprocesos. Tenemos los macroprocesos estratégicos en la parte superior, que está el direccionamiento estratégico, los macroprocesos operativos o misionales, que son los que trabajan la producción de lo que es necesario para desarrollar el objeto social, y tenemos los macroprocesos de apoyo, que son los que apoyan al direccionamiento estratégico y a los macroprocesos misionales. Es decir, todas aquellas áreas que son necesarias para dar un mejor servicio y con calidad del producto. De todos estos 3 tipos de macroprocesos, nosotros sacamos un cliente satisfecho, con un producto que es necesario para ese cliente, que es el que él busca, con la calidad que él requiere y la calidad que la empresa ha preparado a través de sus procesos. Hasta ahora este es el tema de procesos. Agradezco su atención y espero que sea de mucha utilidad. Gracias.